mi nombre es Margarita García Roballo. Yo estoy acá para entrevistar a Ricardo Silva, a quien todos conocen. Vamos a hablar sobre todo de su última novela que se llama Historia Oficial del Amor y que seguramente también ya han escuchado sobre ella, y si no han tenido la oportunidad de leerla, lo primero que quiero hacer es recomendársela, porque es una novela que justo le decía antes de venir para acá que últimamente las cosas que uno consume en literatura, en cine, lo que sea, es difícil encontrarse con algo que lo conmueva a uno de verdad, pero conmoción en el sentido físico, de que por momentos te da rabia, te dan ganas de llorar, como que vives sensorialmente, digamos, muy de cerca lo que te están contando, y esa fue la sensación que a mí me dio esta novela, y por eso me parece tan importante y sobre todo tan grato estar acá y poder hablar de esta novela con él. Bueno, arrancamos de una, ¿no? Porque esa fue la orden, hay que arrancar puntual. Yo les voy a pedir primero disculpas porque vengo de atravesar una faringitis muy severa, entonces voy a tratar de no hablar así mucho ni muy rápido, por eso tomé unas notitas y voy a leer algunas cosas, por eso les pido disculpas porque debería ser un poco más espontáneo, pero bueno, no quiero forzar mucho la voz. Historia Oficial del Amor es un libro que trata de contar, digamos, a través de las peripecias de una familia, la historia de un país, digamos, como para resumirlo, simplificarlo, porque es mucho más que eso, digamos. Pero no se trata de cualquier familia, es una familia que según uno va leyendo, un poco ya lo intuyes por quién es el autor, pero a medida que vas leyendo te vas enterando que es una familia que ha intentado, digamos, como tener que ver con la construcción ideológica del país, digamos, y quizá la mayor frustración al llegar al final y ir adentrándote, digamos, en la historia del libro, que es la historia de Colombia también, es constatar cómo no se los ha dejado mucho, ¿no? Es como enfrentarse también como con esa frustración. Creo que el libro plantea una Colombia que es un país que está, tanto en el libro como en la vida real, como plagado de fatalidades, ¿no? Una historia con muchas fatalidades, y en contraposición a eso hay una familia como muy, digamos, con una habilidad muy impresionante de sobrellevar eso. Creo que eso igual no debe ser algo bastante común en la familia tipo colombiana, ¿no? Una familia como muy curtida y muy habituada a la fatalidad. Y esa fue como la primera sensación que me dio con esta especie de ejercicio de contraste, la historia de un país y la historia de una familia. Cómo la familia de Colombia está tan habituada a la fatalidad. El narrador de este libro, que asumimos que es Ricardo, postula todo el tiempo, hay como una especie de idea de que Colombia es una condena, ¿no? Estar como condenado a vivir en Colombia. Porque la respuesta se cae de obvia, porque es un país donde matan a los buenos, donde prevalece, digamos, por encima de las buenas intenciones, la violencia, en fin, hay muchas cosas que están, digamos, justificadas en la historia de Colombia y en la Historia Oficial del Amor, pero lo curioso de todo esto, a pesar de que dar como cuenta exhaustiva de todo esto, el narrador de esta historia se empeña en darle un final feliz. Hay una cita que me gusta mucho en el libro, que es una cita de Orson Welles, que dice que el final feliz depende de dónde acabe uno su relato. Bueno, este narrador, a pesar de constantemente llamarse además a sí mismo un dramático sin remedio, alguien que todo el tiempo le pasan cosas y por nimias que sean, y es muy dramático, elige terminar su relato en un relato de felicidad. Yo diría que más que un final feliz es un final esperanzador. Y ya como para cerrar este preámbulo, como para que sepan un poco de qué va el libro si no lo han leído, creo que eso fue una de las cosas que más me conmovieron de este libro, ¿no? Como a pesar de todo el gesto porque es un gesto finalmente, porque nadie está diciendo al final somos felices, sino que el gesto de terminar tu relato en un momento esperanzador como lo es
el final, que es el principio del libro, porque ya después vamos a hablar de la estructura. Es un libro que se cuenta al revés, pero eso ya vamos. Bueno, yo te quiero hacer una primera pregunta después de esto, y es... ¿Pero ustedes le oyen a Margarita? Ah, Hay otra como voz. si fuera una traducción simultánea, digamos, de esas que me hablan por encima. Hay alguien atrás, sí. Es que sonaba muy miedoso. En un momento dado. Sí, que había como una voz. Sí, eso parece. Sí. Aquí ¿Ya no se está? oye tanto. No, acá no. Creo que se oye igual sin micrófono, además. ¿No? Ya. ¿Ya? Bueno. Em, bueno, mi primera pregunta es sobre lo demencialmente abarcativa que es esta novela. Es una novela que abarca mucho, no solo en el plano, digamos, argumental, sino en el plano emocional. Es medio trampa porque esto te lo venía preguntando antes. Después de terminar de escribir una novela como esta, que uno se queda con la sensación cuando llegas al final de que este autor ya escribió todo lo que tenía que escribir sobre su familia, sobre sí mismo, sobre la historia de Colombia, además una novela abarcativa, compleja, ambiciosa, hermosa y como muy bien lograda. ¿Cuál es la sensación al llegar al final para un autor? Decir, o sea, ¿te quedó algo por decir? ¿Qué más puedes decir al respecto o definitivamente quieres pasar a otra cosa? O sea, ¿cómo fue terminar este libro? Bueno, pues estoy primero muy contento de estar aquí, de estar con ustedes, con Neurosis o como sea. Eso no, así estamos bien todos. Y es que acabo de caer en cuenta que no le he dado las gracias a Margarita por estar acá y por estas preguntas y pues yo soy un lector de Margarita y es hasta cierto punto extraño ser un lector y un fan y quererla tanto y al mismo tiempo estar en una conversación seria. Pero me parece interesante igual. Y la pregunta que es difícil de responder porque yo creo que yo soy muy inconsciente todo el tiempo, sobre todo en el trabajo de la escritura. Es decir, esta es una novela larga, tiene en su versión de Alfaguara 540 páginas, lo cual lo hace, la lanza como a los lectores de Harry Potter, que son los que leen 540 páginas, y es una novela que cuenta 80 años de historia, desde el año 32 hasta el 2015, pero entonces va al revés, como decía Margarita, o sea, empieza en el 2015 y termina en el año 32, y cuenta más o menos desde que el país volvió a tratar de ser liberal, que es el año 32, los 30, hasta el año 2015 en el que está tratando de ser liberal. Pero son 80 años, y aparte cuenta toda esa familia, hasta mis abuelos realmente, y aparte tiene muchos temas desde que, como mi papá era profesor de física, desde que el tiempo no existe hasta el pulso que ha habido entre el catolicismo y la masonería en Colombia. Sí, hay muchos temas, por eso la palabra abarcativo es lo que es, pero todo eso ha sido inconsciente, en la medida en que lo que a mí me interesaba era contar la historia de mi familia. El objetivo era contar bien la historia de mi familia, y el objetivo es, como sabe Margarita, tratar de escribir un libro que la gente comience y termine. Es muy
en esa medida siempre el objetivo es muy simple y la aspiración es muy básica y es la misma que tiene uno cuando escribe una nota de prensa, y es cómo hago para que la gente se lea esto, conociéndome a mí que en el primer párrafo lo puedo abandonar sin ninguna culpa. Y aquí a mí lo que me pareció interesante fue eso, lo voy a contar hacia atrás. Y la pregunta va a ser, ¿dónde comenzó esto? O sea, la pregunta que uno se hace cuando lee un libro o lee un artículo, lo que lo obliga a seguirlo leyendo, el misterio que quiere resolver, el enigma que quiere descifrar o el clímax al que quiere llegar, aquí va a ser, ¿por qué se dio este desastre? ¿O por qué esta familia, como todas las familias colombianas, como lo anota muy bien Margarita, como todas las familias colombianas, por qué ha estado dando este pulso con este país? Porque hasta cierto punto vivir en Colombia, yo sé que muchos países pueden decir lo mismo, mucha gente de muchos países, vivir en Colombia hasta cierto punto se logra a pesar de Colombia. Y creo que eso es lo que uno está buscando leer ahí. Pero no sé si sigo y voy dañando otras preguntas. No, justo porque sí. ¿Puedo empezar a responder? No, porque una de las cosas que más me daba curiosidad era por qué la estructura. Claro, ahora la acabas de responder, pero perfectamente. Es claro, es estratégico, es como que te lleva a preguntarte, bueno, hasta dónde. Es casi como un mecanismo perfecto de la atención, ¿no? Es como, te cuento esto, pero espera a ver que esto no es todo. O sea, esto tiene toda una historia. O sea, no esperes el final sorpresa, porque el final es donde comienzo, pero lo que nos lleva a llegar al final, que es el principio, es saber dónde está el origen, ¿no?, de todo, que es exactamente, claro, era algo que también te iba a preguntar. Ahí hay algo con eso también de ir hacia atrás, que puede también ser una de las razones, para haberlo hecho, y es, ya en términos de la historia de mi familia, que mi papá perdió a su papá muy temprano. Se murió su papá cuando él tenía 9 meses, lo que significa que no conoció a su papá. Y su mamá se casó muy pronto con otro señor, con un señor de apellido Cuellar, que realmente era un señor de apellido Tibaquirá, pero se puso de apellido Cuellar porque le pareció más elegante, que es discutible que es más elegante ahí, pero eso fue lo que pasó, y se casó su madre con este señor Cuellar, y ahí mismo tuvieron 6 hijos. Entonces mi papá tenía 2 hermanos Silva y 6 hermanos Cuellar, y tuvo un padrastro como de novela de siglo XIX, un padrastro que no lo quería por ser el Silva de la familia, y entonces heredaba la ropa de sus hermanos que eran menores. Entonces era impresionante ver, por ejemplo, los pies de mi papá, que heredaba zapatos más chiquitos, y era impresionante. Pero a mí lo que me interesaba era reconstruirle al papá que no conoció. Entonces ahí también hay una cosa muy personal y una atención muy personal, que es ir llegando a darle a mi papá su papá. Es como ir llegando a ese momento, y el señor era un señor entrañable, era un linotipista del tiempo, que aparte tiene algo curioso porque yo trabajo en el tiempo, y entonces era reconstruir a un linotipista del tiempo, que estos eran unos monjes sabios que armaban los periódicos letra por letra, y eran pues unos sabios del idioma, pero unos sabios de lo que estaba sucediendo, y esa es una de las tensiones que hay allí, de pronto muy personal, no sé si se alcance a notar cuando uno lo está leyendo, pero es darles padres a mis padres. Como creo que eso sí se alcanza a notar en el libro, es un libro que está dándole las gracias a los padres, y me pareció que ese era el clímax de darle las gracias a los padres, es darles padres. Entonces hacia allá va yendo, y ese es el movimiento que tiene la novela.
Bueno, justamente de eso de la intención de, en realidad algo que está muy claro desde el título y a lo largo de toda tu novela, es este amor increíble que siente el narrador hacia sus padres. O sea, es un autor de los pocos, o sea, no es es muy infrecuente, sobre todo en la tradición latinoamericana contemporánea, quizá en la tradición americana, norteamericana, tenemos, no sé, El mundo según Garp, que es, o sea, sí hay como historias de familias felices con hijos. Garp es un tipo entrañable, divino, que adora a su mamá, que tiene unos hijos adorables que lo adoran. Y es una novela hermosa, prestigiosa. No sucede lo mismo. No sé si eres consciente de eso, o antes cuando hablabas de tu inconsciencia, por ahí tampoco fuiste consciente de esto, pero es muy raro encontrarse con una novela que hable sobre el amor filial sin que eso esté atravesado por conflicto, tensión o por lo menos ambigüedad. O sea, es extraño que un narrador escriba una novela sobre sus padres porque los quiere y hable del amor ese sin que medie esa cosa medio, o sea, a mí a veces me da la sensación, haciendo como una especie de lectura muy, por supuesto, genérica de lo que se produce en literatura en este tema, es casi como si diera prestigio al desafecto. No sé si fuiste consciente cuando empezaste a escribir este libro sobre tus padres de esto que te estoy diciendo. No tanto. Pero ahorita estaba hablando con Pilar Caicedo, y estábamos hablando de Pedro Páramo, que es de cierta manera un resumen literario de Latinoamérica, y es el tema de que no hay padres. Por ejemplo, en Colombia no hay. Eso, las cifras son brutales de cómo las madres han soportado Colombia en sus espaldas desde hace mucho tiempo. Sí creo que es extraño una declaración de amor a los padres sin estarles cobrando nada, sí, o sin estar sacando miserias, pero la verdad es que ese libro cuenta la verdad, y es que esos padres fueron y han sido extraordinarios, y es una suerte, y es extraño que a uno se le ocurra que eso es un tema literario, que la felicidad o la buena suerte o la buena fortuna valen la pena, deben ser narrados. Uno oye, por ejemplo, en música, cantantes populares que les dicen el mejor disco fue el disco que hizo después del divorcio, que son unos discos terribles y desgarrados y son extraordinarios. Pero a mí siempre me ha tentado escribir libros que pongan feliz. Siempre me ha parecido que es interesante, que es también un efecto que consiguen muchas veces los discos populares, discos que le resuelven a uno la vida, que uno pone. A mí me pasa, por ejemplo, con el disco de Paul Simon que se llama Graceland, que es un disco feliz, completamente feliz, contagioso. Ahora, no, aquí yo creo que no es el mismo efecto, porque hay momentos muy duros y momentos muy tristes, pero ese amor me parece que es importante decirlo. Ahora, también hay algo que es muy colombiano allí, y es algo que la telenovela Los Reyes, no sé si la recuerdan, lograba muy bien. Era que el señor Reyes siempre se encontraba en esas escaleras de su casa con la gente de su familia y les decía a todos: lo quiero mucho. Y yo sí creo que eso es muy colombiano, y yo sí creo que la ausencia del Estado, que es evidente en Colombia, nos ha obligado a todos a montar nuestro propio Estado, y en Colombia ha sido la familia. En el mejor de los casos, esa familia es amorosa, entrañable, fuerte, nos resuelve cualquier cosa. Puede venir el huracán, puede venir el político corrupto, pero tenemos nuestra familia y nada se nos desbarata a la larga, porque sea la familia que sea,
con madre no más, con dos madres, con dos padres, con lo que sea, las familias colombianas son muy fuertes, entrañables, hay como o sea, uno no llega a Colombia sino a su familia, más o menos. En el peor de los casos, lo que pasa en ese esquema, cuando no hay Estado, es la familia en el sentido mafioso de la palabra. Y es los grupos paramilitares, los carruseles de la contratación, los partidos políticos cochinos, los roscas enquistadas en el Estado, hasta el punto de que a los corruptos cuando los cogen presos, casi siempre quieren decir, pero si yo soy buen hijo, ¿por qué me van a llevar a la cárcel? Yo creo en Dios, yo soy buen papá, como el señor Soprano, de la serie de Los Soprano, que es un buen papá, o como el señor Corleone del Padrino, es un buen padre y todos son buenos hermanos y se adoran. Ahí hay una disociación muy fuerte en Colombia, que en el mejor de los casos termina en familias fuertes y amorosas y en el peor en familias mafiosas. Otra cosa que me parece interesante del libro es la labor de reporteo brutal que tiene. Al principio está un poco contado, pero quizás no todos saben cómo fue, o sea, sé que te tomaste mucho tiempo para entrevistar, investigar. A mí me da curiosidad, siendo que también haces cosas periodísticas, o hiciste, y en realidad es más opinión, es decir, eso no va en la pregunta, pero, o sea, pero sí me da mucha curiosidad cómo investiga un autor de ficción. O sea, porque si uno tiene claro que el resultado final es una novela, por ahí no cuenta tanto, digamos, la rigurosidad del dato, como sí lo contaría si fuera un trabajo periodístico. O sea, igual, ¿por qué investigar tanto? O sea, es como un trabajo realmente muy exhaustivo de investigación para hacer una novela. ¿Cómo es ese proceso? Esa pregunta a mí me parece que es, en términos de taller literario, me parece que es la más importante, que es, si la idea es construir una ficción, hacer una novela, ¿para qué perderle el tiempo tanto a los detalles reales? ¿Para qué, de qué sirve documentar la historia? Y yo soy el tipo de escritor o de autor que lo considera fundamental, que considera que lo que está haciendo es lo que llaman los teóricos, que es un término muy harto y todos los teóricos en esos temas son realmente hartos, eso se llama certificar el relato, que es lo que hace Cervantes en el Quijote cuando dice que sacó su historia de unos manuscritos. Y uno dice, pero ¿para qué da esa vuelta tan larga si ya estamos en esto? Y es para crear la ilusión de que lo que uno está leyendo es verdad. Entonces yo voy a extremos que disfruto mucho, como decir direcciones exactas, como decir, todo lo que estoy diciendo ahí es verdad, es decir, si van a ver La novicia rebelde en tal teatro, tal año y tal día, eso estaba pasando, ese teatro lo estaba presentando, era ese día seguro, ese teatro era así, significa que me metí a buscar fotos de ese teatro, las encontré, vi cuántas columnas tenía en su fachada, lo alcancé a decir. Y mi sensación o mi intuición, porque todo esto es solo intuición a la larga, y lo que le sirve a un autor no le sirve al otro, y la gracia de la literatura es que cada quien la hace como le da la gana finalmente, mi intuición es que quien lee está entonces sintiendo que todo eso que está leyendo es verdad, y que eso lo obliga, porque vuelvo atrás, mi objetivo final es que la gente se termine ese libro y que eso lo obliga a seguir leyendo, porque está convencido de que lo que está leyendo es verdad, así no lo sea. Aquí
es un caso particular porque todo es verdad, pero el método es exactamente el mismo que el método de una novela en la que todo es mentira, en la que todo es fabricado, todos los hechos parten de algo que uno ha vivido, pero están modificados con propósitos dramáticos. Pero es el mismo método, lo que significa, me parece a mí, que lo que uno llama ficción realmente es un método. No es el contenido. Cuando uno está hablando de una ficción, no está hablando del contenido, sino de la forma. En este libro que cuenta la historia de mi familia, todos los personajes son reales. En todo caso, yo me meto en la cabeza de los personajes, que es algo imposible fuera de la ficción. Reconstruyo qué tenían puesto esos días. Muchas veces eso es imposible. Saber qué tenían puesto el 17 de junio de 1962, hay que inventar un poquito. Eso sí, ropa que pudieran ponerse, que existiera en esa época. No deja de ser la ficción lo que consigue finalmente que uno lea un libro desde el principio hasta el final. Todas las trampas las tiene, todos los trucos los tiene ese método. Pero no sé si suena delirante. No, me siento como enloquecido. Está muy claro y por eso, digamos, otra de las cosas que te iba a preguntar, pero que se enlaza con esto es, entonces, ¿por qué llamarlo novela? Pero claro, lo llamas novela por todo esto que estás explicando, porque finalmente es como una especie de dispositivo que pones en funcionamiento y es el dispositivo de la ficción. Me recuerda, no sé, a Javier Cercas hace poco hablaba de su novela, la del monarca de las sombras, es la que es el tío falangista y que muere en la guerra civil, pero él lo llama novela real o novela sin ficción, no me acuerdo, pero la razón por la cual le llama novela, siendo que todo lo que cuenta es real, es porque hay un par de cosas que nada, como algunos diálogos que no reproduce exactamente así, o sea, es como un poco más técnica su explicación, digamos. En tu caso, ¿sería una novela por qué? Es una novela. Primero, disculpa que haga una divergencia, porque esto es porque en realidad lo que iba, con este razonamiento, iba así, la pregunta real es si la novela, es una sensación que me da, a veces funciona como una especie de refugio del autor. O sea, como, bueno, llamémosle novela, aunque todo esto sea real, porque es la manera en que me siento un poco más, como contenido menos expuesto. Yo creería que una narración es una novela cuando recrea un mundo, que puede ser una pareja, eso puede ser un mundo entero, como puede ser el mundo del fútbol. Tengo una novela que escribí que se llama Autogol, y creo que uno termina metido en una novela cuando siente que va a documentar un mundo, que puede ser eso, tan general como el mundo de la familia o el mundo de la pareja, o ya más específico como el mundo de la mafia. Creo que lo que uno está tratando de hacer una novela, y por eso las novelas cortas o largas le crean a uno la sensación de algo total, de que se está diciendo todo lo que se puede decir sobre algo, es eso, recrear un mundo. Yo creo que en ese sentido esto es una novela, pero también es un dispositivo, como dices tú. Está la ficción funcionando primero en la estructura, es decir, va hacia atrás. Luego entra en las cabezas de los personajes. Luego está eligiendo totalmente lo que va a contar. Esto es la historia de una familia que está dando un pulso con su país. Podía ser también una familia solo en relación con la política, o solo en relación o solo la historia de los padres, o solo la historia de los abuelos. Aquí se están haciendo unas elecciones que a mí me parecen elecciones que hace la ficción, el método de la ficción. Ya se vuelve el género novela, pienso, porque va hacia recrear un mundo. Aquí es esa familia en ese país, y todo lo que está en ese libro está funcionando para eso, para dejar en claro cuál es ese país de esa familia.
dicho esto, yo creo que muchas veces sí se habla de novela como una manera de protegerse, y se ha dicho que eso que es un disfraz realmente de uno mismo, todo lo que uno está contando en una novela. Pero de nuevo, ahí hay una parte en la que yo soy inconsciente, y creo que esa es la razón por la que esta, por ejemplo, es una novela que dice la verdad. Inconsciente de qué tan íntimo estoy siendo, pero creo que la naturaleza de estar escribiendo una novela o cualquier texto es muy íntimo. Todo el tiempo uno está solo escribiendo y poniéndose en juego y tratando de articularse y de darle sentido a las sospechas que tiene o a la extrañeza que tiene, y todo lo que está haciendo es eso, o sea, está poniéndose en orden en la medida de lo posible. Yo pensaría dramatizándose, encontrándole la estructura dramática a lo que le está pasando. Y creo que en esa medida todo lo que uno está contando, todos los libros que está escribiendo, lo están articulando a uno mismo. Entonces creo que siempre el trabajo es mucho más íntimo de lo que se cree, en las novelas buenas, en las malas, en las que parecen thrillers o en las que son sobre los padres. Todo es mucho más íntimo de lo que uno se imagina. Bueno, y en ese sentido me preguntaba qué limitaciones internas podías tener, digamos, al escribir esta novela, porque es una novela que además está muy claro desde el principio que es cierto que todo lo que, eres muy enfático en decirlo, todo lo que estoy contando acá es real, es una novela que expone a tu familia. ¿Cómo hiciste? ¿Tú les consultaste, les mostraste cosas antes, esperabas su opinión? ¿Cómo fue lidiar con hacer un ejercicio que exponía también, digamos, a tu familia? ¿Te autocensuraste o tu compromiso fue exclusivamente con el texto que estabas haciendo? ¿Cómo fue? Pues yo lo que hice primero que todo fue entrevistarlos a todos, y todos fueron muy cándidos y contaban todo y hablaban mal del papá y no les importaba y no lo endulzaban, y a veces eran brutales en lo que contaban. Por ejemplo, el personaje de mi abuelo, el papá de mi mamá, pues uno puede decirlo de muchas maneras, pero la verdad es que estaba loco. Uno puede, digamos, alargarlo, pero sí era una persona que veía fantasmas y los fantasmas le hablaban en inglés. Ahora, no es que no existan los fantasmas, pero no hablan en inglés, todos sabemos que no. Pero todos decían eso, contaban los mismos cuentos, y los cuentos son a veces escalofriantes, a veces chistosísimos. Pero es un político liberal de los tiempos de la violencia bipartidista, y un político liberal no es mejor que un político conservador en los tiempos de la violencia. A veces hasta peor puede ser. Y este era un señor que llamaba a la violencia en un momento dado, luego recapacitó un poco y, digamos, tenía duelos de oratoria con Laureano Gómez en su momento, que están documentados en los periódicos y son fascinantes, porque mi abuelo era el masón y el otro era el católico defensor de España y de la monarquía, y es fascinante de ver. Pues todos fueron muy cándidos, todos dijeron todas las cosas con mucho descaro, y todos confiaron en mí. No creo que nadie pensó que fuera a contar miserias como, no sé, dramas estomacales o líos de esos que desdibujan a los personajes, porque claro, todas las familias tienen momentos miserables, todos los seres humanos tienen momentos en que no se parecen a sí mismos, sino como a su monstruo, y esa no es la historia que yo estoy contando. Entonces todos estaban tranquilos, era la historia oficial del amor, era el amor de esa familia lo que estaba contando.
pero luego, cuando ya salió, pasó que les comentaban el libro. Perdón, ¿no la leyeron antes de que saliera? Yo se las entregué y mi papá alcanzó a leer hasta que conoce a su papá. Y lo sé porque encontré, después que él murió el año pasado en mayo, y pues obviamente a mí me tocó organizar sus cosas, su oficina, su cuarto, bueno, en fin. Y encontré el libro y encontré la marca, el separador de libros en ese capítulo. Entonces fue un alivio saber que lo había terminado. Él me había dicho que lo había leído y que todo le parecía bien, muy general. Mi mamá también, lo único que me dijo es que Gladys era con Y. La I, ¿no? Al final. Y yo pensé que eso ya me eximía. Pero luego cuando salió se los comentaban y como que hubo la sensación de como si hubieran descubierto que los están mirando. Pero luego se les pasó y se tranquilizaron porque nadie les empezó a gritar nada en la calle ni nada malo. Entonces todos se dieron cuenta de que era más bien benigno, que no habían quedado mal. Yo creo que el peor que queda es mi hermano por matón, como son los hermanos mayores con los menores, que yo he venido hoy a denunciar esto aquí contra los hermanos mayores totalmente. Es el que peor queda en un sentido gracioso, digamos, es como son los hermanos que le llevan uno 4 años cuando uno es muy niño, que eso es muchos años. Pero en general, digamos, había un punto muy difícil, que era, si ustedes leen el libro, o ya lo leyeron, el hermano, a mi mamá le han matado 2 hermanos, uno en el Palacio de Justicia y otro en el 76 en la avenida Jiménez de Bogotá. Y ese hermano, que se llamaba Alfonso Romero Buj, el hermano que mataron en la avenida Jiménez de Bogotá, dejó 3 hijos. Tuvo los 3 hijos con una persona que hasta cierto punto fue una figura política importante en su momento, que es Nidia Tobón, que luego fue compañera del Chacal. Eso no es cualquier cosa. El Chacal, el terrorista famoso, es el más famoso de la familia. Nidia Tobón, cuando murió mi papá, fueron los hijos de Nidia Tobón y de mi tío al entierro, y se me acercaron y me dijeron que el libro les había gustado mucho y que todo les parecía perfecto, todo lo que se ha contado. Y ese era el punto que yo tenía como una preocupación, que iban a decir los hijos de Alfonso Romero Buj de la escena en la que matan a su padre, de cómo se decide el asesinato de su padre, en esos grupos de extrema izquierda que se vuelven de derecha, en fin, ¿qué iban a decir de todos esos detalles? Y allí me dijeron que les había parecido muy bien, y creo que esa era la única angustia que me quedaba. Bueno, me hace señal de que hay que... Pero quiero hacerte una sola pregunta más, que es más como más una reflexión, que es algo que me pregunto todo el tiempo, y luego le damos paso a la gente del público. Pero esta novela, otra de las cosas que plantea es un corte, digamos, como en la historia de una familia, pero planteado como a modo de ciclo. Empezar, ya nos explicaste un poco el tema de la estructura, que en eso quiero decirles que es sumamente exitoso, es como nunca te pierdes, es muy fluida la lectura. La verdad que me maravilló el resultado que solo lo había visto, digamos, mis referencias son cinematográficas en ese sentido, la de Nolan, Memento, o nuestra referencia obligada generacional, Volver al Futuro, ese tipo de cosas, pero en la literatura jamás vi algo, digamos, como tan bien logrado en ese sentido. Bueno, mi pregunta es, ¿dónde crees? Es algo que me pregunto todo el tiempo, ¿dónde empieza y dónde termina una familia? Porque uno puede establecer como cortes en que, en este caso, termina o empieza con Aurora y digamos que
termina o empieza con Inés, digamos, por hacer una especie de corte, pero ¿te parece que ese es como o sea, ¿por qué lo elegiste así? Podría ser también de otra manera, ¿es arbitrario o hay algo, digamos, que que puedas fundamentar en ese corte que hiciste de tu familia? Yo creo que el libro realmente cuenta la historia de unos padres que libran a sus hijos de los vicios de su familia. Que eso no siempre pasa. Yo creo que los hijos pueden ser evangelistas de sus padres, como está visto con este libro, o pueden ser los jueces y verdugos de sus padres. Y creo que allí no se resuelve nada. A mí me gustaba, y lo venía también hablando con Pilar, de la película Amazona, que no sé si alguien la haya visto, justamente eso, que es un documental que están dando aquí, o ya creo que saldría de cartelera. Sí, que es un documental, y duró, pero antes duró mucho y la alcanzaron a ver yo creo que unas 15.000 personas, que eso es un muy buen público para cualquier película. Y lo que pasa allí es una hija diciéndole a la madre que la dejó a los 11 años, que la quiere. Y es muy conmovedor ver que es realmente una declaración de amor. Y el final de la película, para dañársela a todo el mundo, es cuando ella, la hija, tiene su hija, porque ella está embarazada durante la película, tiene su hija y simplemente el esposo le dice, pero sonríe, porque la está filmando. Y es una belleza de último plano y le deja a uno claro que se volvió la evangelista de su madre, que se libró de ser su verdugo. Y creo que allí comienza y termina esa familia. En el caso de Historia Oficial del Amor, es esta madre y este padre que yo tuve, que tuvieron unos padres nefastos y sin embargo fueron los mejores padres, hasta el punto en el que, y ahí termina la historia, en el que han hecho su trabajo completo y yo soy un padre. Y yo creo que ahí, y soy un padre de pronto hasta viejo, como calvo, digamos, que no todos los padres son calvos, y es suficiente cierre, suficiente entrega, y esa es la estructura que hay ahí. Bueno, gracias Ricardo, y vamos no sé si alguien tiene preguntas. Tenemos creo que para 4 preguntas que se puedan hacer. A ver, allá, ¿hay micrófono o se escucha así? Perdón que meta un bocadillo, pero acá hay mariposas negras. Eso me encantó. Y no amarillas. No, sí, es un gran salto. Sí. Esa es la pregunta de la chica. Pues a mí me parece, yo creo que es muy difícil haber leído a García Márquez y que no sea algo que uno le está dando vueltas de alguna manera siempre. Por ejemplo, en los temas que hemos estado discutiendo, que son de taller literario, de construcción, a mí me parece que García Márquez es, si no el mejor, uno de los mejores para comenzar un libro. Esos primeros párrafos de esos libros son impecables y contienen al libro entero. Y por ejemplo, allí siempre va a ser una referencia. Cuando yo arranco a escribir, creo que lo que hay que hacer es lo que él hizo,
en esos primeros párrafos. Hay que hacer un primer párrafo como esos. Hay otro autor en esa medida, con ese talento, que es Paul Auster, el gringo. Las primeras frases o los primeros párrafos tienen todo el libro adentro, todas las reglas del juego, todo lo que va a pasar. Y a mí eso me parece que es lo que hay que hacer. De nuevo, la gracia es que todo el mundo se inventa lo que hay que hacer y tiene sus propios modelos y arranca por donde quiere. Y para mí García Márquez es un referente más que todo en ese sentido, porque claro, los mundos vividos son muy diferentes, a pesar de que mi familia pues es de Cartagena en gran parte, y mi abuelo era de Cincé, que en su momento era de Bolívar y luego pasó a ser de Sucre, y hay algo ahí que yo entiendo de ese mundo, y por lo que no me sentiría perdido leyendo nunca García Márquez. Hay mariposas negras que son justamente lo más bogotano. Bueno, eso en todo el país pasa, pero en Bogotá es muy frecuente que uno llegue a la casa y se encuentre una mariposa negra pegada en una pared, sobre todo si dejan abiertas las ventanas, ¿no? Y a mí me aterran las mariposas negras, y cuando pasa lo que hago es cerrar la puerta e irme y esperar a que mueran naturalmente, lo cual puede pasar 15 días o un mes, porque son aterradoras. Y además me ha pasado muchas veces que han coincidido como, y esto ya es del terreno del agüero, ha coincidido con tragedias, que aparece la mariposa y ese día pasa algo gravísimo, entonces les tengo más miedo por eso. Entonces creo que debe haber muchas conexiones, de pronto muchos referentes, y esto de sagas familiares, es muy difícil que uno escriba la historia de una familia y no se piense en 100 años de soledad, porque es pues la gran saga, ¿no? O sea, me parece lógico pensarlo, puede ser que lo haya pensado, pero no lo tengo muy presente mientras escribía, como un modelo a seguir. Es una buena pregunta. No, pues yo la vi en el entierro, la verdad. En el entierro hace un año y un poco. Pero yo creo que ella vive en París. Ella vive hace mucho tiempo en París. Chacal quedó en prisión, entre otras por culpa de Nida Tobón, porque en sus memorias
no sé si las has leído, que se llama Carlos Guerrillero o Terrorista. Es un libro que fue popular en su momento, hasta el punto de que en su primera página, no sé si es su primer párrafo, ya que hablábamos de los de García Márquez, llega el chacal al apartamento de Nidia y le dice acabo de matar, sí, le dice acabo de matar a 2 hombres, déjame entrar, y eso lo usó la fiscalía de allá para probar que había matado a 2 hombres, y ella después decía no, fue una ficción, eso era una novela, y ahí quedó preso el chacal hasta hoy. Un montón de cosas, claro, porque entrevisté, por ejemplo, a todos los amigos de Romero Buch y pues los cuentos son todos extraordinarios. Yo incluí lo que me servía para contar esto que quería contar, pero hay una cantidad de historias, bueno, de mi abuelo descubrí duelos del oeste, con pistolas, descubrí que se había ganado la lotería y se la había gastado una sola noche. Bueno, unas cosas increíbles, pero todas confirmadas por una cantidad de personas, gente, como pasa cuando uno decide contar cualquier historia, le empieza a caer todo lo que necesita, que creo que eso lo descubrieron desde el siglo XVII. Que cuando uno se compromete con una historia empiezan a aparecerle todos los elementos, y creo que la primera frase sobre el tema es de Goethe, que si uno se compromete con una historia todo empieza a conspirar para que la pueda contar. Y entonces aparecían unos amigos de mi abuelo, ni siquiera amigos porque él pues murió hace mucho tiempo, pero los hijos de los amigos que lo habían visto, habían hecho tal cosa, y por ejemplo había una anécdota con un jeque árabe al que trató de convencer de que le financiara una campaña política. Bueno, el delirio absoluto. Yo, por ejemplo, conocí a una tía que no conocía, que está contado en el primer capítulo, y nos vimos en una reunión como si fuera pues el Watergate, y ella me estuviera entregando unos papeles secretos, todo fue muy misterioso, y ahí me contó una anécdota que está en el libro, que es su último viaje por la costa, y cómo toda la gente cuando llegaba a ciertos pueblos le daba las gracias, y en un pueblo en específico, cómo todos sacaron las ollas que les había regalado en campaña. En esa época los tamales no estaban, eran las ollas. Y entonces todo el mundo empezó a llevar un ritmo con las ollas que él había regalado como agradeciéndole. Anécdotas así, historias así, personas que no había conocido, eso sí sucedió mucho. El título, pues hasta cierto punto es un chiste, porque pues es imposible, la historia oficial del amor. Y las historias oficiales son escalofriantes, usualmente. Es lo que se quiere contar, es lo que se quiere, en todo caso, se puede decir también que es lo que se quiere negar. Y en este caso es ese amor contando su versión de los hechos. Pero ese amor del que se está hablando en el título, claro, en un primer momento puede la gente acudir ahí porque parece un amor romántico. La historia de un romance, mejor dicho. Historia oficial del romance. Y hay gente que no querría leer ese libro también. La historia oficial del romance. Habría gente que diría, uy, no, que eso debe ser la cosa más cursi y más horrible del mundo. Ahí va uno perdiendo lectores o ganando según el engaño. Pero es el amor de esa familia y es el amor de esa familia contado desde esa familia, entonces hasta cierto punto el chiste es verdad.
Es la historia contada de ese amor desde ese amor. Es esa versión de esa historia, que seguro si la cuenta otra persona la verá menos grande de pronto, o menos o más, quién sabe. Está contado desde ese amor, y ese amor funciona en muchos sentidos. También hay un amor romántico, hay un amor de padres a hijos, de hijos a padres. Es más bien un amor que se entiende como una disciplina, en el mejor sentido de la de disciplina, como una obligación, sino como una coreografía diaria, como repetir unas coreografías, que es lo que termina siendo una familia. La hora del desayuno, la hora de vestirse, la hora de sacar al bus, la hora de volver a la casa, de ver televisión juntos, toda esa coreografía, que además es milimétrica para que uno alcance a hacer lo que le toca hacer en el día. A mí me parece muy conmovedora, y me parece que es muy inteligente, teniendo en cuenta que todos somos un poco locos, y cómo esto nos da una estructura como los monjes la tienen a su manera, unas disciplinas, unas horas para cada cosa. Eso me parece que es muy conmovedor, y es ese amor entendido así lo que está allí, me parece. Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice ahí. Me parece que puede sonar muy simple, pero es la pregunta de si uno lo que quiere es que algo funcione o quiere quedárselo, quiere como apropiárselo, o que exista, o que funcione, o que viva. Y creo que es eso lo que está en el libro, y creo que hacia eso iba la afirmación de la columna. Eso, o que algo viva o que algo sea mío. Pues yo creo que no habla mal de nosotros, porque sucede en todas partes. Que hay un cine muy popular, muy hasta cierto punto tramposo, que ya sabe que funciona y que lleva gente al público. Dago García pues sí tiene algo muy particular, y es un fenómeno a estudiar, y es que está cumpliendo, no sé, 20 y pico de años, y ha logrado volverse una tradición colombiana,
Como que la gente sabe que entrega los regalos de Navidad y al día siguiente hay una película de Dago García, pase lo que pase. No, no significa una tradición positiva, pero sí es una tradición y lograr volverse eso es un trabajo muy serio. Pero creo que ese tipo de película popular existe pues en Argentina, en Chile, en Italia, hay una cantidad de películas que son, uno las ve y son pues cuando uno, digamos, está entrenado para ver cine, le parece insólito que tengan tanto éxito. Hay unas de Dago García mejores que otras, además, habría que hacer esa distinción. Y habría que reconocer que El abrazo de la serpiente, una vez la nominaron al Oscar, logró cierto éxito popular que no había logrado antes de la nominación, terminó casi en 400.000 espectadores, que es un muy buen número. Yo creo que sí hay futuro y en la medida de que el cine, gracias a la ley de cine, sí se ha ido volviendo algo semejante a una industria. En el sentido de que hay, por ejemplo, sonidistas que ya han hecho 10 películas colombianas. Eso en los 80 o en los 70 los sonidistas hacían 2 películas en su vida. Esto ya es gente que ha hecho 8 películas, 10 películas, gente que cuando chiquita quería ser productor y no director. Antes la gente toda quería ser director y escribirla y actuarla, y ahora esto se ha profesionalizado mucho y creo que eso tiende a ir hacia un cine comercial bueno, que es lo que no tenemos en este momento. A mí me parece que el problema de Dago García no es que haga esas comedias populares, que repito, algunas son mejores que otras, sino que uno ve que el cine popular en, por ejemplo, Estados Unidos es Spielberg. Y el cine popular en Estados Unidos, que hay también mucha basura, sí tiene ese grado intermedio en el que las películas comerciales son buenas, exigentes, bien hechas, bien escritas, pero al mismo tiempo populares. Hay algo como hay un cine intermedio que se la juega por ser comercial, por respetar los géneros, como la comedia, el cine hasta del oeste. Ya en Colombia se hizo una del oeste este año que se llama Pariente. Ya se están haciendo películas de género, comedias románticas, algo que por ejemplo en Argentina sí que es frecuente, que es un cine comercial digno. También hay basuras, pero hay un cine comercial digno y hay La Ciénaga de Lucrecia Martel. Hay todo esto, hay Ciros Guerras y hay Dagos Garcías, pero hay esa parte intermedia que es la que nos falta lograr. Películas que lleven al público, pero que no necesariamente sean chistes pues escatológicos o el Paseo 4, que ya eso es una cosa muy preocupante. Uno creería que Colombia va mal.